Muy buenas, bienvenidos a otro Crawler video. Se hizo esperar, les agradezco a todos los que me comentaron, los del grupo de Discord que me han solicitado algún video, algún deck profile, que continúe haciendo contenido, pero el día de hoy volvemos a las andadas, volvemos a poder darle un poco más de constancia a este canal que la verdad es que me está gustando mucho hacer, y como pudieron ver en el título, vamos a hablar un poco de otra de las herramientas que tenemos en Yu-Gi-Oh! Para fortalecer, potenciar, darle más consistencia, darle más diversión, como ustedes quieran llamarle, al deck Crawler. El deck que exclusivamente nos dedicamos a analizar, a jugar y a hablar, a compartir, a divertirnos en este canal. Así que, bueno, como ya vieron, es el motor o soporte o ciertas cartitas Mimigul, cómo se pueden usar, qué potencial tienen. Vamos a mostrar unos combos en Edo Pro para que puedan ver cómo se usan, con qué complementos son más útiles. Y obviamente vamos a analizar y debatir cómo se puede usar, qué es lo que le da al deck, qué es lo que no le da, en qué contextos es más útil, etcétera, etcétera, etcétera. Tanto puntos positivos como negativos. Así que sin más preámbulos, comencemos con este videito que va a estar muy bueno y que seguimos con la sección de cartas Tech Crawler, que bueno, que fue la que abrió esta nueva etapa en este canal y que bueno, hasta ahora la verdad es que estoy muy contento por los comentarios que he recibido y en general. Así que comencemos. Bueno, Mimigul es un arquetipo de volteo y por ende, como todos los arquetipos de volteo, puede tener cierta sinergia con el arquetipo Crawler. Pero es un arquetipo un poco extraño y bastante único y que tiene una característica bastante, por así decirlo, diferencial en comparación a la mayoría de decks de volteo. Y es que los efectos de volteo no son para usarlos uno mismo, sino son para que los use el oponente. Es decir, todos los Mimigul tienen un efecto que les permite invocarse en el campo del oponente, de manera tal que cuando nosotros volteemos esos monstruos tengan efectos perjudiciales para el rival y beneficiosos para nosotros. En este sentido, no es como todos los demás arquetipos de volteo que nosotros podemos elegir alguna carta porque quizás tiene un efecto de volteo que está bueno por usar nosotros. Esto pasa con muchos decks, ¿no? Con Subterror podría pasar, pese a que no hay tanta sinergia, podría pasar con Shaddoll, podría pasar, no sé, hasta con Tindangle. Pero en este caso nunca va a existir esta situación, porque todos los efectos de volteo que quisiéramos usar de forma natural siempre nos perjudicarán a nosotros y lo beneficiaría al rival. Por esta razón es otra la razón por la que este deck funciona como un motor. Y es que por primera vez prácticamente desde que se creó el arquetipo, desde que se creó la mecánica de volteo y desde que se crearon arquetipos particulares de volteo, se empezaron a crear cartas genéricas. Y esto es lo que tiene el deck Mimigul y lo que genera una especie de motor Mimigul. Es que hay algunas cartas que se pueden usar para básicamente buscar cualquier carta de volteo del juego. Esto no existe. Hay una sola carta que voy a poner en pantalla, que no me acuerdo el nombre en este momento, pero básicamente es una normal summon que permite añadir un monstruo de volteo, pero que nada más que eso. Obviamente es una carta que es muy limitada porque, pensémoslo, ¿no? Los cartas de volteo necesitan setearse, entonces si gastamos la normal summon en una carta para buscar una carta que tenemos que también normal summonear, depende de muchas circunstancias para que se pueda utilizar, ¿no? Pero Mimigul tiene dos cartas que permiten buscar cualquier carta flip de una forma bastante directa, una más que la otra, y debido a la salida en Blazing Dominion de la última carta, y digamos del soporte de OCG de Mimigul, porque no lo dije, pero es un arquetipo original de TCG, esa carta que es Mimigul Flower, de la que obviamente hoy vamos a hablar en detalle, básicamente me hizo la idea de decir, bueno, ya tenemos suficiente material como para empezar a tratar este deck como un motor. Esto es importante. No estamos buscando usar estas cartas como potenciadoras, sino más bien como dadoras de consistencia o que nos pueden aportar más posibilidades de hacer combo. Actualmente ya tenemos varios videos subidos al canal y recomiendo que, ya sea durante el transcurso de este video, antes o después, véanlos porque vamos a tratar de no explicar o sobreexplicar cosas que ya están planteadas en otros videos. Más que nada en relación con los volteadores, que son cartas que vamos a mencionar mucho, que son monstruos que se extienden y pueden voltear un monstruo en el campo nuestro y que nos permiten agilizar los efectos de volteo del deck Crawler. Este tema de los volteadores está totalmente relacionado con el arquetipo Mimigul y cómo se puede usar con el deck Crawler. Es decir, si querés usar solamente el motor Mimigul como en este caso una opción, sin usar ninguna otra carta ajena al deck Crawler, no te lo recomiendo. Realmente es una alternativa que se tiene que usar en decks que estén construidos o con muchas cartas
cuantas más cartas, mejor funciona este motor, porque justamente se basa en la versatilidad, y esto lo vamos a ver, y no tanto en, bueno, que esta carta me va a servir. No, al contrario. Necesitamos volteadores, los más que se puedan posibles. Necesitamos la mayor cantidad de opciones posibles en nuestro deck de monstruos de volteo. Tanto de los crawlers, que estén todos, cartas genéricas que sean potentes también nos sirven un montón. Y también los que ya dijimos, los volteadores. E inclusive se beneficia con algunos pequeñitos motorcitos Shadol, sin contar el soporte nuevo, que todavía eso es tema para otro video. Ahora sí, empecemos a hablar un poco de las cartas en sí mismas y de cómo se pueden utilizar. La carta que ya teníamos desde antes y que siempre, a mí al menos me generaba una sensación de que tiene mucho potencial, pero no se puede terminar de usar, pero, y que ya la mencionamos en videos anteriores, es Mimigul Maker. Ya en pantalla igual va a estar saliendo todas las cartas que voy mencionando para que se hagan una idea, las puedan buscar, las puedan testear, etc. Pero Mimigul Maker es una carta muy interesante, pero que siempre tuvo una característica que la hizo un poco mala. ¿Qué hace Mimigul Maker? Seleccionamos aleatoriamente seleccionamos dos monstruos de volteo de nombres diferentes y aleatoriamente uno lo ponemos en el campo del oponente boca abajo y otro lo añadimos a nuestra mano. Esto es lo que nos importa a nivel deck crawler. Tiene otros efectos más, pero estos nunca los vamos a utilizar, o al menos hasta ahora, el día de hoy, yo no he logrado utilizarlos de ninguna manera. Esto quiere decir que es una búsqueda indirecta de cualquier carta de volteo. Esto es excelente porque es una búsqueda absolutamente genérica. Podemos buscarnos, por ejemplo, Dentrit y Receptor y añadir uno de nuestros starters, lo que sería muy bueno. Podemos añadirnos tranquilamente dos volteadores, que tenemos actualmente dos, que esto lo mencionamos cuando hablamos en aquel video que ponga la etiqueta en este momento de los volteadores, en el que hablamos de Treasure Panther. Que bueno, al aparecer Treasure Panther y tener dos volteadores que sean monstruos de volteo, permite con Mimigul Maker buscar a los dos y añadir uno a la mano. Esas son algunas opciones que tenemos y esto nos da la alternativa de por ende tener una especie de comodín para buscar. ¿Qué pasaba antes? Como es un efecto aleatorio, muchas veces pasaba que cuando querías una cosa, te tocaba la otra, y esto hacía que sea una carta que muchas veces la actives. Pase, es una carta que se puede negar con Ash, con Impulse también, hay otras cartas que la pueden negar, pero ¿qué tiene? Que tenía azar. Actualmente este azar se bajó mucho justamente por el hecho de que ya tenemos dos volteadores buscables, entonces ya podemos añadir siempre un volteador y después es verdad que añadir a Receptor es mejor que añadir a Dentrit, pero ambos nos dan un combo bastante interesante. Entonces, hipotéticamente, imaginemos que tenemos una pieza del combo, o sea, por ejemplo, una carta crawler que haga combo, pero no tenemos el volteador, pero tenemos Mimigul Maker, con Maker podemos buscarnos ese volteador. O al revés, si tenemos el volteador pero no tenemos ninguna carta crawler para jugar, nos añadimos una carta crawler que nos permita jugar. Esto ya de por sí es buenísimo, porque es más consistencia y es una consistencia, por así decirla, aumentada estadísticamente. Porque es una carta que puede buscar lo que sea. Inclusive en un hipotético caso en el que no necesitemos búsquedas y queramos buscar una carta potente, yo que por ejemplo que uso a Wardock y a Sonic Jammer como dos flips genéricos en mi deck, puedo buscar los dos, añadirme cualquiera de los dos y es un efecto más para molestar al oponente en su turno y va a ser un efecto muy potente. Es decir, si es una mano mala, la mejora y tiene muchas posibilidades de hacernos jugar. Si es una mano buena, se puede utilizar para baitear hand traps, se puede utilizar para darle más potencia. Por ende, esta carta por sí sola ya es excelente. Además tiene otra característica y es el hecho de que pone un monstruo en campo del oponente. Esto por ejemplo hace que el oponente, si tenía Impermanence en mano, no la pueda usar. Esto obliga al oponente a activar automáticamente todas las Mulcharmia que tenga en su mano. Parece algo no tan grande, pero es. Porque si vos estás empezando a hacer tu combo, empezás baiteando con Mimigul Maker, tu oponente ya te tiene que tirar sí o sí la Purulia, las Fugalos, y esto te obliga a al menos jugar desde el principio del turno, antes inclusive de empezar a buscar esas cartas con Maker, bueno, empezando a sabiendo, bueno, cuántos robos le quiero dar al oponente, ¿no? No es lo mismo que te la tire en un momento inesperado y que vos ya has tenido un plan de juego y hayas buscado algo para tener ese plan de juego que es un poco más largo, a que a la primera que activas el oponente ya esté forzado. Y obviamente el Impermanence es excelente, ¿no? Al mismo tiempo esto, con algunos efectos obligatorios, como pueden ser los de, por ejemplo, Wake Up Mocha o Wake Up Maquia, cartas que ya hablamos también en el video de las Wake Up, que por este momento ponemos también la etiqueta para que vayan a ver cómo hablamos del motor Wake Up, tienen efectos obligatorios. El de Maquia es obligatorio, perdón. Y ese efecto, si nosotros le obligamos al rival a activarlo, volteándole su monstruo, que hay maneras de hacerlo, ya sea con la propia Mocha, con el Panther, con el War Dragon, hay varias maneras.
podríamos inclusive habilitarnos la posibilidad de activar Triple Tactic Talents o Triple Tactic Traps. Esto es algo que se usa mucho en el deck Mimigul. Obviamente, en Mimigul Maker, en el deck Mimigul, es mucho más potente porque habilita un monstruo en el campo del oponente, tiene efectos alternativos, pero en un deck volteo cualquiera, fíjense cómo ya podemos hablar de que es una carta que da mucha versatilidad. Inclusive habilita para usar muy rápidamente a la carta Sol al Luna. Sol al Luna es una carta de Quick Play que seleccionamos un monstruo en el campo del oponente, en nuestro campo, y los volteamos, ya sea boca arriba o boca abajo, los volteamos a lo inverso en lo que estén. El tema es que necesitamos un monstruo en el campo del oponente para activar Sol al Luna en turno 1. Es poco probable de activar, pero si ya tenemos Mimigul Maker, Sol al Luna adquiere poder, adquiere muchas chances de poder usarla mucho mejor. En ese sentido, Mimigul Maker, desde que salió la Pantera, siempre se debió utilizar. Creo que ni siquiera la cuento como parte de un motor Mimigul. Yo la considero, si usas un deck de muchas cartas, 60 cartas por ejemplo, como yo uso, casi como obligatoria, porque la verdad es que lo que te da es un montón, te da muchas variantes y es muy poco probable que te quede muerta en mano. Aunque sí es muy negable, ¿no? Pero es muy poco probable que te quede muerta en mano. Ahora, la salida de Mimigul Flower y otras cartas como Mimigul Dragon, sí podríamos considerar más como para armar un motorcito que nos permita acceder más fácilmente a la parte de Mimigul o que nos permita aprovechar más herramientas de los Mimigul. Empecemos con Mimigul Dragon. En este punto ya vamos a empezar, como vamos a hablar de algunos combitos que se podría decir que empiezan de una forma diferente a los combos que hablamos en aquel video de la Pantera, o también de lo que podríamos hablado con lo que se puede hacer con Mocha. Vamos a empezar a mostrar algunos videitos para que también vayan entendiéndome, más allá de que puedan entenderme la explicación oralmente hablando, siempre lo visual ayuda un montón. Dragon es un monstruo Mimigul que en invocación normal añade una magia Mimigul. Esto obviamente, con todo lo que acabamos de decir, quiere decir que es una copia extra de Maker. Simplemente con la normal summon añadimos Maker, Maker activa y añadimos lo que necesitemos. Es decir, si queremos más consistencia, si tenemos 3 Makers más 3 Dragon, la podemos usar. Además, Dragon tiene una característica muy interesante y es que para ir segundo puede ser una carta muy molesta porque el efecto que tiene es que cuando se voltea destruye todos los monstruos del campo que no sean Mimigul. Y después se vuelve al campo del dueño, ¿no? al campo opuesto en el que estaba en ese momento. Esto imagínense, robás Mocha o de la Pantera más Dragon, turno 2, el oponente plantó su campo, dejó un espacio, le pones a Dragon, activás Mocha, pase lo que pase, ¿no? El rival va a poder negarlo, va a poder destruirlo, va a poder hacer mil cosas, pero lo vas a forzar porque prácticamente es un Raigeki. Esto en turno 1 no es tan bueno, obviamente no sirve para nada, pero para ir segundo puede ser una variante. Ahora, ¿qué tiene Dragon? Que Dragon gasta la normal summon. Entonces es verdad que es como una copia más de lo que es Maker, pero Maker la activas, te añadís lo que necesitas sin gastar la normal summon, ¿no? Obviamente todavía no gastaste nada. En cambio con Dragon es una pieza de más consistencia, pero los combos son un poco más livianitos. Y depende de lo que tengas en mano, vamos a ver qué tanto podés llegar, por así decirlo. Esto, como ya dijimos, hay millones de posibilidades. Porque, por ejemplo, si robás Dragon más cualquier crawler, depende de qué crawler sea, esto te va a dar mucha más potencia. Voy a poner algunos combos a continuación para que los vean, que igual los voy a relatar por encima, para que vean las diferentes opciones que tenemos. Pero van a ver que hay algunas que simplemente te permiten jugar un poquito en una mano que no hacías nada, y que fíjense que las manos van a ser solamente Dragon más una carta, y después todavía voy a poner hand traps como para que se den cuenta que son cartas muertas, que no vas a usar en turno 1. Y bueno, después vamos a ver otros combitos en los que va a ir mejorando poco a poco dependiendo cuál carta robemos. Y vamos a ver que algunos campos finales de empezar con Dragon más un Crawler como receptor son campos realmente muy buenos. No se queda corto. Pero bueno, a continuación lo van a ver y ya vuelven conmigo para seguir hablando. Este primer ejemplo no tiene un campo final importante, pero es para mostrar cómo es la mecánica del normal summon y cómo después, a través del extensor, que es el volteador, podemos acceder al subterror y empezar a jugar. Como no tenemos nada para jugar, simplemente terminamos con una interacción básica que sería destruir una magia trampa del oponente. En este caso ya empezamos con una carta mucho mejor, que es Dentrit, que es nuestro puente con la Orcus, y hacemos lo mismo que antes, pero en vez de dejarnos el efecto de la parte Shadol para el turno del oponente, lo activamos en el momento haciendo dos efectos simultáneos, ¿no? Entonces ahí es cuando accedemos a la parte Orcus y al mismo tiempo añadimos un flip.
que ese flip añadido puede ser el que nosotros queramos, pero vamos a optar por lo que en este caso nos dé más combo, que es por Kuro, para tener otro volteador más para este turno. Van a ver que terminamos con un campo bastante potente, con una negación de campo genérica, con el Deus Lock activado, más la interacción que tiene la armadura, más la S-Peli del Knight, y solo empezamos con un Crawler y con Dragon. Esta es una buena demostración, y así todo no es la más potente, pero deja un campo bastante interesante. Finalmente, el mejor es el que termina siendo con receptor al principio, que es el buscador que nos hace acceder a Soma, y con Soma podemos también acceder a Entrit, por ende es tener a esas dos cartas al mismo tiempo. Es el combo más largo, el que requiere más cuerpos y finalmente el que deja un campo final más potente. En esta versión particular no termina teniendo la negación de campo que sí tenía el campo anterior, pero sí tiene dos formas de voltear, una que no se le puede responder, dos interacciones directas con la armadura y con un spin que va a quedar boca abajo, y también tenemos más follow-up para el siguiente turno. Es un campo mucho más sólido, igual es cuestión de gustos. También tenemos el Deus Lock activado, obviamente, pero me parece un campo muchísimo más potente, e inclusive que partiendo de este campo tenemos más variables para poder, por ejemplo, en ciertos puntos tomar otras decisiones. Es para mí la mejor opción. Con respecto a estos combos que acabaron de ver, hay algunos puntos interesantes a tener en cuenta para cuando los prueben, para que vayan viendo las diferencias que hay entre pequeños detalles que podemos tener. Por ejemplo, ustedes vieron que en ambas ocasiones yo busqué con Maker tanto la Pantera como Mocha, como lo habíamos mencionado anteriormente, asegurándonos un volteador. Estos volteadores tienen la característica de que son extenders al mismo tiempo, pero para extenderse necesitan tener un monstruo boca abajo en el campo del oponente. Cuando nosotros traemos a uno de los dos aleatoriamente, si nos toca la Pantera, no es lo mismo que si nos toca Mocha, porque hay una diferencia importante. ¿Y cuál es? Que si nosotros nos toca Mocha, Mocha cuando se invoca, seleccionamos el monstruo del oponente, volteamos, el otro se voltea y cae Mocha al campo. Ahí con Mocha y Dragon hacemos el combo y vieron cómo termina, ¿no? Depende de lo que teníamos en mano, podemos llegar más lejos, más cerca, etc. Pero ¿cuál es el punto de lo que acabo de decir acá? Que nosotros ya volteamos el monstruo del oponente. Es decir, no tenemos ningún monstruo seteado a este punto, salvo el que vamos a setear posteriormente con el efecto del Link Subterror. Cuando lo hacemos con la Pantera, no es así, porque la Pantera se extiende por haber un monstruo seteado en el campo, pero no necesitamos voltear el monstruo del oponente. Lo podemos hacer si creemos que nos conviene, normalmente no va a ser así, pero si no, no. Entonces simplemente extendemos con la Pantera, lo usamos como material, y ahí, por ejemplo, si en la búsqueda del Link Subterror buscamos a Mocha, que no lo usamos porque obviamente estaba en el campo del oponente, la podemos invocar porque tenemos un monstruo en el campo del oponente seteado. No sé si me explico la diferencia, pero como uno obligatoriamente voltea y el otro no, la Pantera nos da más versatilidad y un combo un poquitito más largo, nos da más opciones que en el caso de Mocha. En realidad Mocha normalmente es mejor que la Pantera para jugar, porque es un efecto más rápido, no depende de estar en campo, es mucho más difícil de negar, de interrumpir, pero para este caso particular, para esta línea de combo, es mejor la Pantera. De hecho, bueno, se puede ver que en esas dos veces lo hice con la Pantera, no es menor. Algo que tiene el deck Mimighoul es que como los monstruos todos tienen el efecto de invocarse al campo del oponente boca abajo, siempre nos van a dar la posibilidad de poner dos cuerpos en campo cuando les toque con un volteador. Es decir, si nos toca por ejemplo Dragon más Mocha, podemos poner a Dragon en el campo del oponente, activar a Mocha, voltear a Dragon, que Dragon venga a nuestro campo y tener dos cuerpos flip sin haber hecho normal summon. Esto es buenísimo, realmente créanme que es tremendo, porque ya tenemos los materiales del Link Subterror y solamente necesitamos algo en mano. Este combo también se los voy a mostrar a continuación. Tengan en cuenta que las posibilidades son prácticamente infinitas, pero por ejemplo, si nos toca, no sé, esto es un ejemplo cualquiera, ¿no? Pero Mocha Dragon más un Crawler que nos guste, no sé, Receptor o Dentrit, podemos simplemente, sin usar la normal summon, traer al Link Subterror, con el efecto del Link Subterror meternos de boca abajo al campo al Crawler que tengamos y después voltearlo con el efecto de la parte Shadowll, y todavía no usamos la normal summon, o sea que la búsqueda que hagamos con el Link Subterror, que puede ser por ejemplo, no sé, el link más potente, el flip más potente que nosotros queramos, la vamos a poder invocar de modo normal, que no es menor. Esto es
lo que quizás es lo más interesante a explorar de la parte de Mimigold. La combinación con los volteadores sin usar Normal Summon. Y acá es donde aparece la carta con mayor potencial y que prácticamente es la mejor carta que nos puede tocar junto con un volteador. Inclusive mejor que Receptor o mejor que Dentrit, que son las intuitivas y naturales del deck. Esto, nuevamente, para los que no vieron los videos anteriores, lo pueden ver con de forma más gráfica en los videos el primer video, el de la Pantera. ¿Qué pasa con Mimigold Flower? ¿Qué hace? Bueno, Mimigold Flower tiene el mismo efecto que tienen todos los Mimigolds. Cuando se voltea, viene a nuestro campo, pero antes de venir a nuestro campo, añade un flip cualquiera. El que queramos. Esto es grandioso, porque es lo mismo que acabamos de decir recién, que pasaba con Dragon, cuando robamos Dragon, Mocha, más Receptor, por ejemplo, pero sin necesitar una tercera carta. Solamente el volteador más Flower ya hace todo. Y cuando digo todo, es literalmente todo. No necesitamos nada. Y de hecho es una carta mucho más complicada de negar, porque obviamente es una carta que se activa como un efecto del oponente. Entonces, bueno, es verdad que se puede negar, por ejemplo, con Ash, pero no se puede negar con otros efectos que solamente niegan cartas del oponente. Por ejemplo, no sé, no se puede negar con un Impermanence, ¿no? No se puede negar con la purga. Hay algunas cartas que se ven limitadas ante negar propios efectos, de hecho la mayoría. En ese sentido, les voy a mostrar el combo completo de empezar con un volteador más la flor para que vean hasta dónde llegamos. Acá van a ver cómo aprovechamos este aspecto de la no normal summon, ¿no? Activamos el efecto de la flor, después con un volteador lo traemos de nuevo para mientras tanto hacer una búsqueda y nos añadimos al receptor. Tampoco usando el normal summon, invocamos al receptor por el efecto del subterror, lo volteamos por todo el mecanismo que ya explicamos un montón de veces y sin hacer el normal summon, insistimos, hacemos la doble búsqueda. En esa doble búsqueda podemos traer lo que queramos. Ahí traemos por ejemplo al perro, que vamos a hacer que el turno del oponente no pueda jugar en lo absoluto. Pero además de que ya el perro lo podemos setear cuando queramos, hacemos todo el combo que hicimos antes en la versión por ejemplo de Dragon más receptor. Dejamos un campo bastante opresivo, con bastantes interacciones, con el Deus Lock, con interacción secundaria con la armadura y encima ya pudimos setear ahí para poder voltearlo cuando queramos y encima obviamente con dos cartas más en mano que podrían quedar tremendo. Bueno, esto obviamente depende mucho de su construcción, de qué motores usen. Recuerden que cada vez que activamos el efecto de Dentrit, ahí puedes elegir el motor que vos quieras, ¿no? Yo elijo el Orcus porque es parte del lore, porque nos habilita a jugar con Deus. Yo prefiero jugar al deck Crawler con la mayor potencia posible, pero dentro de su plan de juego, ¿no? Un plan de juego flip y tratando de usar sus cartas. Pero si vos quisieras, por ejemplo, conectarlo con cualquier arquetipo que se pueda empezar tirando una carta del cementerio, un monstruo del cementerio, bueno, eso lo elegís vos. Podrías tener un motor genérico del deck que a vos más te guste a través de esta carta. ¿Cuál es el problema de Flower? Que no tiene Dragon. Que Flower depende sí o sí de un volteador. Ese es el problema. O sea que si nosotros robamos, por ejemplo, Dragon más Receptor, podemos jugar perfectamente. Normal Summon de Dragon, añadimos Maker, como ya hicimos, y el combo que les mostré. Ahora, si robamos Flower más Receptor, no podemos jugar. No podemos hacer nada, de hecho. Podemos poner a Flower en el campo del oponente, seteamos Receptor y pasamos turno. Esto obviamente teniendo en cuenta que robamos esas dos cartas solas, porque ya si empezamos a hablar de posibilidades con 3, 4, 5 cartas que nos convienen, a ver, cualquier deck con las 5 cartas que más les gusta puede hacer maravillas. Acá tratamos de hablar de combos de 2, como mucho de 3 cartas, porque es lo más realista, ¿no? Es lo que más puede llegar a pasar. En ese sentido, Flower es una carta debatida en mi propia construcción. Yo actualmente no estoy usándolo, por el simple hecho de que robarlo cuando no se lo puedo usar es una carta que termina siendo absolutamente inútil. Ahora, el tema es si a futuro hay mejores cartas Crawler, hay mejores soportes volteo, que nos permite tener más consistencia y que nos permite tener esa herramienta como una herramienta de poder, obviamente lo haría una carta infaltable. ¿Querés usar las cartas Mimigold? ¿Qué recomendaciones te doy? ¿Cómo lo usaría o qué variantes tenemos? Para empezar, como ya dije antes, como lo que tienen de bueno son las búsquedas genéricas, lo ideal es que no lo uses junto con lo Crawler y ya, sino que agregues cartas potentes que no sean buscables,
y que uses la mayor cantidad de volteadores posibles para que estos efectos que estamos hablando se puedan usar. Por ponerte un ejemplo, vos me decís, quiero tener la posibilidad de añadirme al receptor de manera más accesible. Esto te lo da el soporte de Mimigul, te da más consistencia de tener más copias de receptor, por así decirlo. Ahora, no te sirve de nada tener más copias de receptor si no tenés para voltearlo. Entonces, obviamente necesitas también jugar en un deck con volteadores. Ahora, la cantidad de volteadores que uses, eso va a depender de vos. Yo insisto en pensar que la manera más divertida y la que le da más posibilidades de ganar al deck crawler es jugarlo arriesgando a todo nada la consistencia, lo mejor que se pueda, ¿no? Pero arriesgando a todo nada la consistencia y jugando a la mayor potencia posible. ¿Por qué? Porque si intentas un deck más consistente, va a tener poca potencia y aunque sobrevivas interrupciones o aunque tengas menos manos malas, tus manos buenas no te van a alcanzar para ganar. Lo que te da el soporte de Mimigul es que todas las cartas genéricas, que yo uso solamente 2, pero puedes agregar cualquier flip que a vos te guste más, inclusive flip de nivel alto si es que te gustan, la puedes añadir de manera mucho más accesible. Yo que uso actualmente 3 copias de Maker, que para mí ya me parece indiscutible porque es una carta que no tiene costo, no tiene nada de malo. Yo la usaría siempre, esas 3 siempre. Ahora, si querés tener un poco más posibilidades de tener esa carta y añadir un poco de versatilidad, 3 copias de Dragon, son 6 cartas que te dan la misma carta, que te dan posibilidad de jugar. Es verdad que a veces Dragon en algunas manos particulares, como la que vimos con una mano mala, con solamente un flip de interacción, o sea, como un Dragon más Saxón es una mano que no te hace nada, te hace una interacción de destruir magia en el turno del oponente. Pero antes que nada no está tan mal y también pensemos qué cartas vas a usar, ¿no? Uno podría decir, bueno, prefiero en vez de 3 copias de Dragon usar 3 hand traps o 3 cartas de poder. La verdad es que no creo que sea suficiente, ¿no? Nuevamente, teniendo en cuenta de que el deck se tiene que jugar con muchas cartas incómodas de por sí, 3 hand traps más no hacen la diferencia. Ahora, 3 posibilidades más de hacer combo sí te hace la diferencia, porque una interacción es una hand trap, pero una línea de combo, una línea de combo que te agrega puede ser un campo con varias interrupciones, ¿no? Como vimos recién cuando tenemos a un Dragon que te permite jugar. Ahora, Flower, ¿qué pasa? Como ya dijimos, en algún sentido, tenerlo muchas copias incrementa las posibilidades de robarlo junto con un volteador. Y al robarlo junto con un volteador, hacemos magia. Es un combo tremendo. Ahora, es quizás la única carta que es útil casi en un solo escenario. Entonces, eso le hace una carta delicada y a la que recomiendo que hagan sus pruebas. Una opción interesante, como dije, es un motorcito de 7 cartas, con 3 Makers, con 3 Dragons y con una Flor. Y de última, si no, Dragon no te convence del todo, simplemente 2 y 2, ¿no? Puedes hacer 3, 2 y 2, 3, 2 y 1, algo así. Ahora, algo importante para tener en cuenta es cierta versatilidad que nos da la posibilidad de usar a Flower como una carta Garnet, por así decirlo, y que se busque a través de la carta Mimigul Maker. Esto es importante y ténganlo en cuenta porque es una de las variantes más nuevas que descubrí, una de las cosas más nuevas que descubrí y que recién hace poquito lo estoy usando así y que realmente te da muchas más posibilidades de tener buenas manos. Si vos tenés Maker en mano, es seguro que con eso vas a poder poner a Flower en el campo del oponente. Y vos me podrás decir, ¿cómo? Si uno va al campo del oponente y otro se añade. Sí, pero si te añadís Flower, el propio efecto de Flower te permite invocarlo en el campo del oponente. Entonces, si por ejemplo robaste Maker más un volteador, con tener una copia de Flower dentro de tu deck, podés con Maker buscar, por ejemplo, a Receptor y a Flower. Si te añadís de casualidad a Receptor y tirás a Flower al campo del oponente, precioso. Tenés a Receptor para jugar vos y encima tiraste la que querías al campo del oponente. Ahora, si sin querer tirás a Receptor al campo del oponente y te añadís a Flower, no pasa nada, porque tenemos full combo igualmente. Entonces, Flower es una carta que, reitero, pruébenla. Hay veces de que parece una carta muy mala, hay veces que parece una carta excelente y muy potente. Mi recomendación es que lo usen a 1 o 2 copias y bueno, que la testeen y que vean cómo les funciona. La realidad es que este motor no tiene mucho sentido no utilizarlo, porque como ya les digo, no hay, por un lado no hay otras cosas mejores, por otro lado te permite usar las propias cartas del deck, porque son búsquedas genéricas, tiene sinergia con el usar volteadores, no gasta normal summon, baitea, tiene sus debilidades, tiene sus problemáticas, es a diferencia de otras cartas, o sea, son parecidos a los volteadores. No es un motor autosuficiente, es un motor que
tiene que ser una mano híbrida entre cosas para jugar vos, obligatoriamente cosas para jugar vos, y este motor, ¿no? Que potencia mucho. Pero está bueno. A diferencia de la parte de las wake up o de los volteadores que solamente activan los efectos, estos también tienen efectos que te permiten acceder a las propias cartas del deck o a cartas genéricas. Entonces, tiene mucho con qué dar. Pruébenlo. Como ya les digo, yo les recomiendo usar tanto una cosita Shadol, como alguna cosita Wake Up, como algo la Pantera, como algo Mimigul. Y hagan esa ensalada que para mí actualmente es la ensalada más saludable para hacer los combos más potentes. Como ya vieron, tenemos campos bastante interesantes para finalizar, donde siempre tenemos habilitado el Deus Lock, donde podemos voltear varias cosas en nuestro turno, donde spameamos bastantes monstruos en campo. Es un buen motor. Solamente hace falta que lo prueben y que me digan qué les parece. Nos vemos en el próximo video, donde no sé si vamos a analizar... creo que vamos a ir por la parte Charmer, que tenemos una cartita muy interesante que no les voy a spoiler nada. Pero bueno, reitero el agradecimiento a todos ustedes. Gracias por haber comentado, por haber pedido este video. Espero que les guste, espero que lo puedan llegar a ver. Y ahora sí, nos despedimos. Hasta la próxima.